Hola, buen día. Mi nombre es Erika Coyote Vergara y junto a mis compañeros Alvarado Sánchez Viridiana, Arredondo Guzmán Fernando, Cardoso Mendoza Angie Yailin, Gil Mendieta Luis Esmeralda, Gil Pastrana Yexalén, Rodríguez Ramírez Brian y Sánchez González Alexis, estaremos presentando el tema de derechos humanos y compromiso ético como parte de la asignatura Ética Profesional de la carrera de Trabajo Social. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y su realización efectiva es indispensable para el desarrollo integral de la persona, según lo estipula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ellos se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Todas las autoridades tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Los derechos humanos se caracterizan por ser inalienables, es decir, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. También son iguales y no discriminatorios, lo que quiere decir que no hacen distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, raza, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Incluyen tanto derechos como obligaciones. En primera instancia está la obligación de respetarlos, que significa que los estados y de manera individual deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. También la obligación de protegerlos, que exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos, y finalmente la obligación de realizarlos, que significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Y por último, son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Por otro lado, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los siguientes principios. El principio de la universalidad, donde todas las personas son titulares de todos los derechos humanos y que se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación, donde para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. El principio de interdependencia, donde cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, y el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. El principio de indivisibilidad, donde los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza, y cada uno conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. El principio de interdependencia e indivisibilidad, en el que todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes, donde el avance de uno facilita el avance de los demás y la privación de un derecho afecta negativamente a los otros. Y por último, el principio de progresividad, que constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo de los derechos humanos. Implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos y el Estado es el que debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria con la finalidad de proteger, promover y divulgar los derechos humanos de todos los mexicanos. Actualmente se encuentra bajo la presidencia de la licenciada Rosario Piedra Ibarra. Su misión es proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que amparan el orden jurídico mexicano. Por objetivos, se busca proteger y observar los derechos humanos de la población en general y específicamente de los grupos sociales con mayor vulnerabilidad, promover, estudiar y divulgar la cultura de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional y el combate a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos para atender de manera efectiva la reparación integral del daño a las víctimas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos interviene cuando se presentan inconformidades relacionadas con las recomendaciones, acuerdos u omisiones que llevan a cabo los organismos de protección a los derechos humanos. Se atiende a todas las personas por igual, sin embargo, hay un grupo de atención prioritaria, que son las víctimas de delito y violaciones a los derechos humanos, personas migrantes, temas de sexualidad, salud y VIH, personas desaparecidas y no localizadas. Se busca una igualdad entre hombres y mujeres. Se atiende y protege a periodistas y personas defensoras civiles, a los pueblos y comunidades indígenas, además de estar encargada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Cuando se presenta un caso de violación a las leyes de los derechos humanos, la CNDH crea un expediente de quejas. El expediente de quejas consta de la recopilación de documentos en los que se determinó la presunta violación de derechos humanos, con lo cual se da inicio a una fase de investigación a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Como objetivo de los expedientes de queja está registrar, turnar y atender las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, sustanciar el procedimiento de atención y registrar la información de los expedientes de queja, dar orientación directa, remisión a las áreas indicadas e inconformidad hasta la conclusión de la investigación, emitir y registrar las medidas precautorias o cautelares que por naturaleza del asunto se requieran. Realizar notificaciones correspondientes por los medios que se haya señalado. Puede ser mediante teléfono, internet o acudiendo personalmente a las oficinas de la CNDH. Dar seguimiento a las conciliaciones y recomendaciones emitidas. Proporcionar orientación o asesoría jurídica y atención psicológica especializada y enfocada a las víctimas del delito y realizar análisis y generar reportes estadísticos. Para integrar los expedientes de quejas se necesita recabar diferentes datos. Estos son personales como el nombre, domicilio, edad, teléfono, correo electrónico, nacionalidad, sexo, nivel educativo, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, número de seguridad social y datos biométricos como son las huellas dactilares, con la finalidad de llevar un control y mejorar la eficacia de la forma en la que se va a llevar el caso. De igual forma se recaban datos sensibles, como es el origen étnico o nacionalidad, el género, condiciones de salud ya sea en el pasado, presente o futuro, información genética, tipos de discapacidad sufrida, afiliación sindical, convicciones éticas de conciencia o religión, opiniones políticas y preferencias sexuales. Para atender las situaciones de forma más específica y dar atención especializada a las condiciones señaladas o preferencias de la persona vulnerable. Como ya vimos, la CNDH está para proteger, estudiar y divulgar los derechos humanos. De igual forma, brinda su apoyo a ciudadanos víctimas de violaciones a los derechos en el ámbito tanto nacional como internacional. Al adoptar un enfoque orientado a las víctimas, la comunidad internacional afirma su solidaridad humana con las víctimas de violaciones del derecho internacional, incluidas violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Para la protección de las personas que se encuentran en otros países y han sido violentadas, se toma en consideración disposiciones que reconocen el derecho a un recurso de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de los derechos humanos, enfocándose en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos, artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros. Para garantizar y promover los derechos humanos de forma internacional, se crearon principios y directrices básicos internacionales. En ellos se encuentra la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esto dado según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos que dimanan de los tratados en los que un Estado sea parte, el derecho internacional consuetudinario, la cual es una práctica general aceptada como derecho, y el derecho interno de cada Estado. En caso de que un Estado no esté inscrito o sea parte de algún tratado, se incorporará a las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se adoptará un procedimiento legislativo y administrativo apropiado y eficaz. Se dispondrá para las víctimas los recursos eficientes, eficaces y de forma rápida y apropiada. Se asegurará que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que imponen sus obligaciones de forma internacional. Otro principio es el alcance de las obligaciones o deberes que se tienen para las personas que han sido violentadas, que son adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones, investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial, dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y afectivo a la justicia, y proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso la reparación de los daños. De igual forma, violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y graves que constituyen crímenes en la virtud del derecho internacional. Esto lleva a una obligación a los Estados
de investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las violaciones y, si se les declara culpables, la obligación de castigarlos. Cuando así lo disponga un tratado aplicable o lo exija otra obligación jurídica internacional, los estados deberán facilitar la extradición o la entrega de los culpables a otros estados y a los órganos judiciales internacionales competentes y prestar asistencia judicial y otras formas de cooperación para llevar a cabo la investigación. Víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. Se comprenderá como víctima a todas las personas que hayan sufrido daños tanto individual o colectivamente. Estas incluyen lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de los derechos. Como víctima también se comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños por intervenir para prestar atención o asistencia a las víctimas. Una víctima debe ser tratada con humanidad y respeto al goce de su dignidad y los derechos humanos. El Estado debe velar para que, en la medida de lo que sea posible, las víctimas de violencia o traumas gocen de una atención especializada, para que los procedimientos logren conceder una reparación y no den lugar a un nuevo trauma o sea dificultoso para la persona expresar lo que ha vivido. Las víctimas cuentan con derechos para disponer de diferentes recursos. Estas son acceso igual y afectivo a la justicia, reparación adecuada, afectiva y rápido a los daños sufridos y acceso a la información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación. Los organismos especializados tienen el deber de darle a conocer el acceso a la justicia de la cual puede gozar una víctima, y esta es brindar información sobre todos los recursos disponibles contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales, adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y a sus representantes, también proteger su intimidad contra actos de intimidación o represalia, así como a sus familiares y testigos cercanos, utilizar todos los medios jurídicos, diplomáticos y consensuales apropiados para que la víctima pueda ejercer sus derechos sin miedo. Al momento de la reparación de los daños sufridos, se tiene como finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Los estados han de procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones, conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se deberá dar a las víctimas de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias una reparación mediante restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Derechos de la CNDH. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8.
toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El artículo 15 nos dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. El artículo 16 nos dice que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna a casarse y fundar una familia. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. El artículo 17 nos dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, ya sea individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. El artículo 18 nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho también incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. El artículo 19 nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. El artículo 20 nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a permanecer a una asociación. El artículo 21 nos dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que se celebran periódicamente. El artículo 22 nos dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El artículo 23 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. El artículo 24 nos dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. En el artículo 25 nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y los servicios sociales necesarios. La maternidad y la infancia tienen derecho a ciudadanos y asistentes especiales.
En el artículo 26 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darle a sus hijos. El artículo 27 dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan. En el artículo 28 dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. En el artículo 29, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Solo en ella pueden desarrollar libre y plenamente su personalidad. Para definir el compromiso ético, primero debemos hablar sobre la ética. La ética es la filosofía de lo moral, ya que es una disciplina filosófica que lleva a cabo el análisis y la elaboración de teorías que fundamentan los actos morales. Como habíamos visto en clases anteriores, es un conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Mientras que si hablamos de compromiso debemos tener en cuenta que este reúne tres dimensiones: la posición de cualidades, la capacidad de actuación y la disposición personal, es decir, las actitudes. Podemos definir entonces al compromiso ético como la capacidad de actuar con las virtudes personales y profesionales que requiere el correcto ejercicio de una profesión, el desarrollo personal y una ciudadanía democrática. Características del compromiso ético. Existen tres características fundamentales. Es consciente, por lo tanto, es reflexivo, crítico y realista. Es personal y libre, es decir, tomando cada uno su propia decisión y sin que represente simple aceptación de lo que otros piensan, dicen o hacen. Es comunitario, o sea que en el compromiso ético el hombre tiene en cuenta que no existe solo, que vive con otros, por lo tanto, supone y reclama acciones solidarias. En el ejercicio profesional, podemos mencionar 6 características importantes. Comencemos con la competencia. Esta exige que la persona tenga los conocimientos, destrezas y actitudes requeridos para prestar un servicio. Servicio al cliente. La actividad profesional solo es buena en el sentido moral si se pone al servicio del cliente o usuario. Responsabilidad social. El profesional asume el compromiso de responder al cliente o usuario por el servicio que se le presta. Solidaridad. Se refiere a las relaciones de respeto y colaboración que se establecen entre los miembros de la misma profesión, con el fin de ayudarse y evitar perjudicarse unos a otros. Compromiso público. Se refiere al compromiso de observar las normas morales que el gremio juzga necesarias para el logro de un ejercicio profesional irreprochable. Confiabilidad. Para lograr una conciencia ética profesional bien desarrollada y así establecer códigos de ética. En estos se concentran los valores organizacionales base en que todo trabajador debe orientar su comportamiento y se establecen normas para hacer cumplir los deberes de su profesión. Importancia del compromiso ético profesional. La ética profesional es un elemento muy importante en nuestra formación, ya que crea una raíz filosófica basada en los principios de nuestra profesión y nos ayuda a comprender que las acciones que realizamos tienen una repercusión en la sociedad. El compromiso ético en el trabajo social. Como trabajadores sociales, la ética profesional nos brinda conciencia sobre el porqué de nuestros comportamientos y nuestras acciones profesionales, dándonos la capacidad de argumentar nuestras decisiones laborales, tomando en cuenta la responsabilidad, la justicia, entre otros puntos, siempre con el fin de buscar un desarrollo positivo para la sociedad. Ahora mencionaremos algunos de los tipos de compromisos éticos. El manejo correcto de la información. La información que se nos proporciona como profesionales es una herramienta que nos ayuda a desempeñar nuestro trabajo, pero que muchas veces puede dañar los intereses de diferentes individuos.
por lo que es importante manejar dicha información con discreción y actuando siempre conforme a nuestras responsabilidades profesionales. La inclusión. La inclusión es un factor muy importante del compromiso ético, ya que en el ambiente laboral trabajamos con diferentes personas de distinto origen, orientación, creencias, formación, etc., por lo que es importante que nuestra toma de decisiones no se vea afectada por ningún tipo de prejuicio que pueda discriminar a otras personas. Competencia profesional. La competencia exige que la persona tenga los conocimientos, destrezas y actitudes para prestar un servicio, asimismo acompañado de moral y acción humana para promover los comportamientos deseables. Una sentencia ética de competencia profesional dispone la elaboración moral y una norma que señala cómo deberían de actuar los integrantes de una sociedad. El trabajador social asume el compromiso de responder al usuario por el servicio que se presta. Las relaciones de respeto y colaboración en el trabajo social establecen entre los miembros un ambiente de competencia sana en fin de ayudar. Secreto profesional. Es el compromiso ético y legal que adquieren los trabajadores sociales frente a la sociedad. En ocasiones el trabajador social se ve en el brete de tener que saltarse esta obligación debido a circunstancias que se anteponen por ser excepciones que dan prioridad al bien colectivo por encima del interés del individuo. La ruptura del secreto profesional puede llevar consigo graves sanciones de tipo administrativo e incluso penal. Las leyes permiten a los trabajadores sociales revelar datos de los pacientes sin que puedan ser sancionados. Las leyes permiten a los trabajadores sociales revelar datos de los pacientes sin que pudiesen ser sancionados por ello, en los siguientes 3 casos: cuando la persona autorice, cuando la ley exija colaborar con la justicia y cuando exista un riesgo para terceros. Comportamiento honesto. En el trabajador social se refleja en la capacidad de negarse a engañar o apropiarse de lo ajeno y de aceptar los propios límites para no mentirse a uno mismo y a los demás. La honestidad, valor que se resalta en un trabajador social, ya que sus principios son ser responsables en sus deberes, justo con cada proyecto razonable ante las personas con cuales convive para hacer un proyecto el cual ayuda a las comunidades, escuelas, hospitales, penales, etc. La práctica de la honestidad permite combatir toda forma de corrupción que haya en contra del bien común, fortaleciendo los vínculos personales y comunitarios, pues contribuye a la generación de confianza entre las personas y grupos sociales. La honestidad se manifiesta en aquellos comportamientos que incluyen una intención de sinceridad, transparencia y coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. La práctica de la honestidad en el trabajo social permite combatir toda forma de corrupción que vaya en contra del bien común, fortaleciendo los vínculos personales y comunitarios, pues contribuye a la generación de confianza entre las personas y grupos sociales. Entre los compromisos están decir la verdad a la institución y a sus miembros, reconocer los errores y fallas propias, conservar la veracidad de la información académica e institucional, guardar la confidencialidad de la información que así lo requiera, negarse a ofrecer o aceptar sobornos, no apropiarse de los recursos de la universidad en detrimento de lo público, no plagiar. Responsabilidad social. Como virtud o valor, marca profundamente a los seres humanos, implica una percepción positiva o negativa de un individuo o grupo y el impacto que tiene en la interacción con la sociedad, y nos lleva de un nivel a otro nivel al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en trabajadores sociales responsables, pudiendo entonces desarrollar personas socialmente responsables y, por qué no, sociedades responsables. Por lo tanto, se refiere a la obligación que tiene un integrante de la sociedad respecto a otros miembros o al grupo en su conjunto. Esto quiere decir que aquello que hace una persona puede tener consecuencias, ya que sean negativas o positivas en la comunidad, y que el sujeto debe hacerse cargo de ellas.